Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les puede servir. Muy buenos días, Alexander Ruiz Verde Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ángela Melisa, Anderson Urbina, buenos días, Alejandra López Tapia. Muy buenos días a todos los presentes. Hola, Sofi, ¿cómo está Sofía? ¿Cómo está Yajiro, Yair? Montenegro, ¿cómo estás? Olis, dice, Olis, ¿cómo están cada uno de ustedes? Chévere, chévere, vamos a comenzar esperando siempre, estamos que Diosito los esté protegiendo, los casos están aumentando, algunos no quieren darse cuenta, pero es real, entonces vamos a comenzar. Buenos días, Carol Celeste González Mamán. Sí, entonces vamos a comenzar pues las clases y espero que tengan pues mucha concentración, atención y perseverancia. Bien, voy a dejar de poner la cámara web para poner, estamos inmediatamente pues la diapositiva correspondiente. Sí, a ver, vamos a ver. Sí, a ver, vamos a ver por acá. Avance 7, el intermedio. Muy bien, desde el principio. Vamos a poner, vamos a sincronizar con el celular para que, para comenzar ya la clase. Ujú, correcto, excelente. Bien, vamos a comenzar la clase presentando el tema del día de hoy. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a trabajar un tema, pues, muy importante, ¿sí? Por ejemplo, quiero que leas el texto. Léelo, por favor. Quiero que leas el texto. Léelo, por favor. Buenos días, Asmir. Buenos días, Jonathan. Vamos leyendo el texto, leyendo el texto. A Jonathan, después que lean el texto te respondo, Jonathan, ya, por favor, para no desconcentrar a los chicos. Leyendo el texto, por favor.
Listo, listo, dígame por favor, si ya leemos. Listo, correcto, ya, listo, ahora sí, listo. Bien, voy a responder lo que me preguntaron por acá. Me pregunta Jonathan Rieder Casiano, profesor, ¿qué es una analogía? A ver, vamos a plantear acá, ¿qué es una analogía? Quiero un espacio, acá lo voy a plantear. Sí, entonces, en primer lugar, estimado alumno, escúchame por favor, ¿no? Déjame ver, por favor, A ver, Jonathan, correcto, a las 11:37. Me pregunta, ¿qué es una analogía? Eso tiene que ver con algo llamado comparar, la comparación. Cuando el ser humano realiza actividades, puede hacer actividades como saltar, correr, hacer polichinelas, abdominales, etcétera. Te pregunto, ¿esas son actividades intelectuales o actividades físicas? ¿Qué me dirían ustedes? Correr, saltar, hacer abdominales, polichinelas, ¿sí? Actividades físicas, correcto, Aldair. Pero con el cerebro también hacemos actividades. Con el cerebro puedo recordar, puedo divagar, puedo razonar. Una de las actividades que se hace es la comparación. Es una actividad intelectual. Y los seres humanos comparan. Por ejemplo, si usted va a un mercado y ubica los productos, los precios, las calidades, cuando usted vaya a otro mercado, obviamente que usted también va a comparar si tienen los mismos precios o tienen diferentes precios, si es de la misma calidad, si tiene variedad en productos o no. Usted compara. Por ejemplo, si usted tiene su enamorado o su enamorada y antes ha tenido una pareja, ¿sí? Tu ex, tú lo vas a comparar. ¿Quién es más atento? ¿Quién es más veloz? ¿Sí? Etcétera. Entonces, tú vas a comparar, el ser humano compara. Y a nivel de la ciencia, también el ser humano compara dos organismos, compara dos funciones, el ser humano compara. Por eso creo que hasta aquí estamos claros. Ahora, uno puede comparar y centrarse en lo que se llama la semejanza, en la semejanza. O uno se puede concentrar en lo que es la diferencia. Cuando tú te centras en las semejanzas, a esa comparación se le va a llamar analogía. La analogía es la comparación de semejanza o la relación de semejanza entre dos elementos. Mientras que cuando tú comparas diferencias, eso va a tener un nombre. Se va a denominar contraste. ¿Correcto? ¿Estamos hasta ahí claras la idea? Sí. Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, estamos las alumnas de la Academia Pitágoras son bellas como las rosas. Aquí lo que estoy haciendo yo es una analogía. ¿A quién comparo? A las alumnas de la Academia de Pitágoras con las rosas. Pero estoy comparando las semejanzas.
su belleza en ambas, similares. Entonces, eso es una analogía. En cambio, si yo digo, estamos, Luis es honesto, pero tu hermano es corrupto, también estoy comparando, pero me estoy centrando en la diferencia. Entonces, eso se va a llamar contraste. Entonces, ¿qué es una analogía? Es comparar semejanzas. Ahora, en un texto tipo examen de admisión, cuando el autor comienza a escribir su texto, un texto, pregunto, ¿el autor del texto puede escribir en el texto alguna analogía o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuando un autor en un texto quiere explicar algo, ¿podría hacer una analogía o no? ¿Cuál es la función de una analogía? Claro, claro, y enseña acá Jonathan. ¿Para qué uno hace una analogía? Uno lo podría hacer la analogía, por ejemplo, para aclarar, para explicar, para convencer, para, estamos, divertir, para, estamos, se me puede, estamos para burlarse. Puede tener varias funciones una analogía. ¿Sí? Por ejemplo, estamos, cierto científico quería explicar y aclarar a las personas que no entendían cómo era un núcleo. Perdón, cómo era un átomo, me estoy confundiendo, un átomo. Entonces, él dijo así, ¿no? El átomo es como el sistema solar. El átomo, ahí te hace una analogía, es como el sistema solar. En el sistema solar hay un centro llamado Sol y hay unos elementos llamados planetas que giran alrededor en órbita. De la misma manera, el átomo tiene un centro llamado núcleo y tienen elementos que dan vuelta alrededor de ese núcleo que se van a llamar electrones y también por órbita. ¿Ah? Hay otros autores que hacen comparaciones para convencer, otros para divertir, o sea, sí, sí, tiene muchas funciones, pero eso es una analogía. Ahora, en los textos uno como lector puede ubicar las analogías, sí, sí, en los textos hay analogías. Ahora, sin embargo, y no en San Marcos, sino en la Uni, en Callao, en Villarreal, etcétera, hay un capítulo que se llama Analogía, en la cual te van a dar dos palabras. Te van a dar dos palabras. Por ejemplo, te pueden dar la palabra, estamos leucocito, estamos, y te lo van a poner, voy a corregir acá, y te lo van a dar pues en mayúscula como pregunta. Te van a poner dos puntos, cuerpo, y después te van a poner cuatro puntos. Y después te van a poner alternativas, cinco alternativas.
Y también te van a poner pares de palabras. Por ejemplo, voy a utilizar dos nomás por tiempo. Te podrían poner, por ejemplo, soldado, patria, y podrían poner, por ejemplo, piojo, cabeza, y otras más. Entonces, ahora, estos dos puntos que está viendo acá se lee es A. Y estos cuatro puntos se leen como. Si A fuera una palabra, es una letra, pero si fuera una palabra, dos puntos, B, cuatro puntos, entonces esto se lee A es AB como. Entonces, ¿cómo se lee acá? Leucocito es a cuerpo como. Entonces, tú tienes que coger un par que sea parecido. Entonces, tú aquí relacionas el leucocito, es lo que se conoce como glóbulo blanco. El leucocito es el glóbulo blanco, componente de la sangre. ¿Y para qué sirve el glóbulo blanco? Para defender cuando entran gérmenes, microorganismos. Entonces, yo puedo decir, el leucocito defiende al cuerpo de una manera similar como el soldado defiende a la patria. Ahí la respuesta sería. Así un ejemplo. ¿Preguntó? Chicos, a ver, vamos a ver quién me había preguntado. Jonathan Reader Casiano Pariona. ¿Se entendió lo que es una analogía? Respóndeme por favor a través del chat para continuar. Muchas gracias, gracias, Jonathan. Sí, así, muy bien, excelente. Ahora espero que nos alcance tiempo nomás. Vamos a borrar. Ahora sí, entonces decimos, nos habíamos quedado acá en este texto, ¿no? En este texto, chicos, que yo te mandé a leer, voy a encontrar una serie de elementos. Por ejemplo, voy a encontrar este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, ¿sí? Estos elementos, fíjese lo que estoy yo resaltando. Miren estos elementos. Si se me pasa uno, me disculpan por acá. Ajá. ¿Cómo se llaman estos elementos que usted está viendo? Que estoy resaltando. ¿Cómo se llaman esos elementos que se está resaltando? ¿Mm? ¿Cómo se llaman esos elementos que se está resaltando acá? Se les va a llamar signos de puntuación. Excelente, excelente. Y esos elementos también intervienen para comprender un texto, pues, chicos. También intervienen para comprender un texto. Estamos hablando de los signos de puntuación en la comprensión lectora. Estamos hablando de los signos de puntuación en la comprensión lectora. Veamos. Hay que recordar cuáles son los signos de puntuación, pues. Tenemos al punto, a los dos puntos, puntos suspensivos, punto y coma, la coma, asterisco, apóstrofes, las comillas sencillas, las comillas dobles en su doble formato, los guión simple, guión largo, guión bajo. Estamos llamados subguión también, diagonal, llamado slash, la diagonal inversa, los signos de exclamación, los signos de interrogación, los paréntesis, los corchetes. Hay que conocer los signos de puntuación. ¿Qué son los signos de puntuación? ¿Para qué sirven? ¿Son importantes? Vamos a ver eso. Por ejemplo, a ver, por ejemplo. Ahora vamos a poner acá 1, 2, puedo poner número para no perdernos, ya 4, 5, 6. A ver, 6 ejemplitos. Profe, el ejemplo 1 y el ejemplo 2 son igualitos. Sí, son iguales. No hay ninguna diferencia hasta ese momento. Está la palabra liberarlo, está la palabra no y la palabra matarlos. Entonces, vamos a ponerle el punto final al 1, liberarlo acá, ¿ves?
y el punto final y el punto final. Bien, y voy a poner una coma. En la primera voy a poner una coma después de liberarlo. Y en la segunda después de no. Pregunto, chicos. Pregunto, chicos. Son las mismas palabras, escúchenme, y están en el mismo orden. Son exactamente, cuidadosamente, escrupulosamente las mismas palabras. Liberarlos, la palabra no y la matar. Y están escrupulosamente colocados en el mismo orden. Pero el mensaje es distinto. El mensaje es distinto. ¿Sí? El mensaje es distinto. Pero, profe, ¿cómo es posible eso si son las mismas palabras, si están en el mismo orden? ¿Cómo el mensaje va a ser diametralmente opuesto? Tú sabes que una coma indica una pequeñísima pausa, liberarlos, ahí la pequeñísima pausa y después pones no matarlos. Y en el segundo caso, sin pausa, liberarlos no, y ahí recién la pausa y después matarlos. Entonces, ¿cómo se debe leer, por ejemplo? ¿Cómo se debe leer? Estamos, el ejemplo uno, liberarlos, liberarlos, no matarlos. Y en el ejemplo 2, liberarlos, no, matarlos. ¿Sí? Entonces te pregunto, ¿por qué el mensaje es opuesto? ¿Por qué el mensaje en el uno es que hay que liberarlos y no matarlos? Y en el mensaje 2 no hay que liberarlos, hay que matarlos. Por la coma. Y no solamente por la coma, por la ubicación de la coma, porque los dos tienen comas. Lo único que los diferencia es la ubicación de la coma. Excelente, almendra. ¿Sí? Y lo mismo sucede en el ejemplo 3 y 4, y ahí el punto final. Y si yo dijera una coma acá y otra coma acá, es diferente a decir dos puntos acá, unas comillas acá y unas comillas ahí. Y es diferente, y es diferente. Mensaje distinto. Y en el ejemplo 5 y 6, a ver, voy a poner el punto final. Una coma después de mujer. Puede corregir, no parece coma esto. Y otra coma acá. A ver, enunciado 5 y 6. ¿Qué enunciado se podría decir, estamos, que tiene un tinte machista? ¿Quién estaría evidenciando el machismo? 5 o 6. Y obviamente, quien estaría, estamos viendo una situación feminista, sería la 5. ¿Sí? Sería 6 y sería 5. Entonces, los signos de puntuación son muy importantes para interpretar el texto. ¿Qué son los signos de puntuación? Son marcas gráficas, es decir, solo se dan en la escritura, que no son números, recuerden, no son números, no son letras, pero van a aparecer en los textos escritos y van a ayudar
a que haya una correcta lectura e interpretación. Es fundamental los signos de puntuación. ¿Sí? Puede marcar las pausas, puede decirte, oye, dale tal entonación. Te van a ayudar a organizar el discurso. En otras palabras, te van a facilitar la comprensión de texto y van a evitar, por lo tanto, también posibles ambigüedades, doble sentido. Y hoy vamos a ver el principal signo de puntuación, que es la coma. La coma es el principal signo de puntuación. Mm, A ver, vamos a ver. Van a haber varios tipos de comas. Hay una coma que se va a denominar coma enumerativa. La coma enumerativa, lo voy a poner por acá, separa los elementos de una enumeración o serie. Esa es la primera regla, ¿no? Separa los elementos de una enumeración y serie. Voy a ponerles números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ejemplos. Tengo que comprar para el fin de semana. ¿Qué vas a comprar? Hay que enumerar. A ver, dame la serie de elementos que vas a comprar. Enuméralos, por favor. Entonces, tengo que comprar para el fin de semana. Te digo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estoy enumerando. Si antes del último elemento tú pones una conjunción, ya no es necesario la coma enumerativa. Puedes poner otro tipo de coma, pero no la coma enumerativa. Ahí están los elementos de una enumeración. Igual el ejemplo 2 era un estudiante, enuméralo, ¿cómo era? Inteligente, colaborador y de buen carácter. No le gustan, enumérame, ¿qué no le gustan? Los mejillones, los calamares ni los pulpos. ¿Quieres que enumero vino, cerveza o un refresco? Y así sucesivamente son enumeraciones. Separa los elementos de una enumeración, eso es la coma enumerativa. Ahora, cuando yo hablo de enumeraciones, escucha por favor, en la parte de abajo, cuando yo hablo de enumeración, la enumeración puede ser una enumeración completa o puede ser una enumeración incompleta. Repito, van a haber dos tipos de enumeración: la enumeración completa y la enumeración incompleta. La enumeración completa y la enumeración incompleta. La enumeración completa termina, antes de poner el último elemento, tú pones la i, o pones ni, o pones o, ¿sí? Y ahí tú estás indicando que ya terminó la enumeración. El ejemplo 1 sería una de enumeración completa. El ejemplo 2 también sería una enumeración completa. Porque dice, era un estudiante muy inteligente, colaborador, y ahí termina la enumeración, y de buen carácter. No le gustan los mejillones, los calamares ni los pulpos. También es una enumeración completa. Y la 4 también es una enumeración completa. En cambio, la 5 acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etcétera. Si tú al final pones etcétera o pones
puntos suspensivos, lo que estás diciendo es que la enumeración continúa. Entonces, a esa enumeración se le va a llamar enumeración incompleta. La número 5 sería una enumeración incompleta. ¿Sí? Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, etcétera. Significa que hay más elementos. Entonces, esta es una enumeración incompleta. Y la 6, estamos amueblando el salón. Hemos comprado, enumera, ¿qué has comprado? El sofá, las alfombras, la lámpara. Y cuando te ponen puntos suspensivos, indica que también es una enumeración incompleta. EI. Y la número 9, se conocieron, se enamoraron, se casaron y también perdón, completa, porque aparece el I. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó con ellos? Enuméralo. Se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. Enumeración completa. Profe, espérese un ratito, por favor. Pero usted se ha salteado la número 7 y la número 8. Qué vivo es usted, profe. Se ha salteado la 7 y la 8. Todo en el valle transmite paz. Los pájaros, el clima, el silencio. Las vocales son 5. A, E, I, O, U. Cuando en la enumeración, antes de colocar el último elemento, yo pongo la I, pongo el NI o pongo el O, eso es una enumeración completa. Si es que estamos después de los elementos, yo pongo el etcétera o los puntos suspensivos, enumeración incompleta. Profe, ¿y qué pasa si no aparece ninguno, estamos de estas señales, ninguna de estas señales? Es decir, no aparece I, ni, o no aparece etcétera o puntos suspensivos. Como ejemplos, 7 y 8. Como por ejemplo, estamos los enunciados 7 y 8. Será, por lo tanto, tengo que ver. En ese caso, escúchame por favor, dice, va a decir, entonces surge una observación. Si no aparecen, estamos las señales que usa el contexto. Recuerda, si no aparecen la palabra y, ni, o, para saber si es completa la enumeración, o la palabra etcétera, o los puntos suspensivos, para saber si es incompleta, entonces dice una observación acá, use el contexto. Use el contexto. Por ejemplo, en la 7 dice, todo en el valle transmite paz. Todo. Mira, aquí está todo. Y después enumero, pero dice, todo en el valle transmite paz. ¿Qué es lo que transmite paz? 1, los pájaros. 2, el clima. 3, el silencio. Pero dice, todo en el valle. Pregunto, los pájaros, el clima, el silencio, ¿serán los únicos elementos que hay en un valle? O sea, en un valle solo hay pájaros, clima y silencio. No hay árboles, no hay ríos, no hay mamíferos, no hay insectos, etcétera.
de manera lógica, coherente, sólida y sostenible, podemos decir que sí hay más elementos. Y por lo tanto, por contexto, decimos que es una enumeración incompleta. EI. En cambio, en la 8, las vocales dice son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque no haya esas marcas gráficas, esas señales, la I, la ni, la, estamos, ni etcétera, puntos suspensivos, sabemos que esto es una enumeración completa por el contexto. La 8 es completa. Entonces, la coma enumerativa separa los elementos de una enumeración o serie. ¿Sí? Separa los elementos de una enumeración o serie. Las enumeraciones pueden ser completas o incompletas. Ahora, hay otra clasificación de las enumeraciones. Hay otra clasificación de las enumeraciones. La enumeración, escúchame por favor, también se puede clasificar así. Escúchame por favor, las enumeraciones también se pueden clasificar así. Enumeración idéntica y enumeración asidéntica. En la enumeración asidéntica, el orden sí importa. Voy a corregir. El orden sí importa. En la enumeración, repito, idéntica, el orden importa. Y en la enumeración asidéntica, el orden no importa, lo puedes utilizar en otro orden. El orden no importa. Recuerde, la idéntica, la enumeración idéntica, el orden importa, es importante, no puedes cambiar de orden. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, en el ejemplo 1, escúchenme por ejemplo 1. Ejemplo 1, ¿ya? Estoy en el ejemplo 1. Tengo que comprar para el fin de semana. A ver, enumeramos. ¿Qué vamos a comprar? Patatas, ensalada, pan, leche y fruta. Si tú cambias el orden, a ver, tengo que comprar para el fin de semana pan, patatas, ensalada, leche y fruta. O decirlo así, tengo que comprar para el fin de semana fruta, leche, ensalada, pan y patatas. Pregunto, ¿alteren algo? ¿Importa que se dé en un solo orden y no pueda darse en otro orden? ¿Qué tipo de numeración será? ¿Sidéntica o asidéntica? ¿Qué dirían ustedes? ¿Enumeración sidéntica o enumeración asidéntica? ¿Sí o asidéntica? Recuerde que la idéntica, el orden sí importa, y la asidéntica, el orden no importa. Claro, es una enumeración, la 1 es una enumeración asidéntica, porque el orden no importa. Tú puedes saber, quiero que compres, estamos para el fin de semana, ensalada, leche, fruta, pan y patatas. Lo puedo cambiar el orden y no importa. Y lo mismo sucede con la número 2. La número 2 también es una enumeración asidéntica. Era un estudiante muy inteligente y colaborador de buen carácter. Cambio, era un estudiante de buen carácter, colaborador y muy inteligente. Igualito sucede en la 3. Es una enumeración asidéntica. Es una enumeración asidéntica en la 4. Es una enumeración asidéntica en la 5. Porque aquí el orden no importa. Acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados. Cambia el orden.
Acudió toda la familia, hijos, padres, abuelos, cuñados, etcétera. Y la número 5 también es una numeración, pues, acidéntica. Porque el orden no importa. Hemos comprado el sofá, las alfombras, la lámpara. Cambia. Hemos comprado las alfombras, la lámpara, el sofá. Y lo mismo sucede en la número 7, es acidéntica. Y lo mismo sucede en la 8, es acidéntica. Las vocales son 5. Las vocales son 5. A, E, I, O, U. Las vocales son 5. U, O, I, E, A. Las vocales son 5. La I, la E, la O, la U y la A. El orden no importa. En cambio, en la 9, mira, en cambio en la 9, hay que tener mucho cuidado, porque esta numeración sí es idéntica. Porque acá el orden sí importa. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. Cuando la numeración es idéntica, el orden importa. Si tú cambias el orden, pueden pasar dos cosas. Que se altera lo que se quiso decir o la expresión se vuelve ilógica, incoherente. Por ejemplo, se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron 3 hijos. A ver, voy a decir, oye, ellos tuvieron 3 hijos, se enamoraron, se conocieron y se casaron. Tiene mucho sentido. Acá el orden sí importa. Entonces hay que tener en cuenta esta teoría. Pregunto hasta acá, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta, chicos, sobre la coma enumerativa? ¿Se entendió alguna situación sobre la coma enumerativa, que es un tipo de coma? Gracias, gracias, gracias. Ajá, ahora sí. Siguiente tipo de coma. Se le va a llamar coma de intercalación. Coma de intercalación. Chévere. Miren, primero voy a explicar, estamos la situación. A ver, espacio, sí, espacio. A ver, la coma de intercalación. Ah, no, no, acá no, acá. La coma de intercalación. Miren, las personas, los seres humanos, a ver, voy a suponer que él es un muchacho y que comienza a hablarte. Bla, bla, bla. O sea, cada raíz es una palabra, bla, hola, cómo, y comienza a hablar como, bla, bla, bla. Cuando alguien comienza un discurso, podría suceder que estamos, detenga el discurso inicial, el que estaba hablando, para poder introducir, estamos, alguna explicación, algún comentario, estamos, que esté relacionado con lo que está hablando, pero que es otro elemento, para después continuar con su discurso original. O sea, cuando alguien habla, puede cortar el discurso que está enunciando para introducir una aclaración, una explicación, un comentario y después continuar. Ahora, pero cuando alguien escribe y quiere introducir un elemento aclaratorio, digamos, un inciso explicativo, un comentario adicional, podría utilizar, por ejemplo, este signo de puntuación, los paréntesis. Podría utilizar también este signo de puntuación, poner algo entre guiones en el texto. Pero también se podría utilizar dos comas, una coma que indica ahí comienza la aclaración, la explicación, el floro, y otra coma que indica que ahí termina. Y ahí entre comas se coloca.
A esta coma que introduce una aclaración, una explicación, se le va a llamar coma de intercalación, llamada también coma de inciso. Se le va a llamar coma de intercalación, que es lo mismo que igual decir, estamos coma de inciso. Coma de inciso. Coma de inciso. ¿Mm? Los escaladores, dice el texto. Los escaladores. Estamos. Los escaladores. Ahí está. Los escaladores. Viene una coma y dice que no estaban agotados. Ahora, este elemento estaban agotados y después viene otra coma. Ojo, que aquí no es enumerativa la coma. No es los escaladores 1, que estaban agotados 2, no pudieron, no es coma enumerativa. Esta coma indica que este elemento, lo voy a poner de otro color, que ese elemento que estaban agotados es un inciso, es decir, algo que se está intercalando en el discurso principal. Esto que estaban agotados. Para después continuar, estamos con el discurso inicial. Los creadores no pudieron alcanzar la cumbre. Lo mismo sucede en el ejemplo 2. En el ejemplo 2, que al inicio estaban confiados, es el inciso. Los escaladores, ¿no? Que al inicio estaban confiados, no pudieron alcanzar la cumbre. José Martínez Ruiz, oye, él es Azorín, claro, claro. Todavía no sigas ahí, Azorín es allá. Perteneció a la generación de 98. Eso de ahí es el inciso. Eso es lo que, el elemento que se está intercalando. Se presentó a los dos en nuestra casa. Vaya barbaridad. Y este es el elemento que se intercala. A esa coma se llama coma de intercalación o llamada también coma de inciso. Ahora, ¿cuál es la regla acá? La regla acá es que los incisos, escúchame a ver, por favor, voy a borrar esta partecita acá, acá y acá. Aquí la regla es que el inciso, estamos, el elemento que intercala puede eliminar y no afecta para nada. Yo borro esto. Y tengo la idea que me estaban diciendo, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Vuelvo a repetir, borro, estamos en el inciso, ¿no? Los creadores que al inicio estaban confiados no pudieron alcanzar la cumbre. Borro y no altera, la regla es que no altera. Hoy los creadores no pudieron alcanzar la cumbre. Estamos, aquí podría borrar a Sorín. José Martínez Ruiz perteneció a la generación del 98 y podría borrar varias barbaridades. Mario se presentó a las 12 en nuestra casa, ¿no? Sin haber llamado antes. Entonces la regla es que el elemento que se intercala, el inciso, tú lo puedes eliminar y no altera el sentido original de la expresión. Y no altera el sentido original de la expresión. Creo que estamos claros hasta acá. Ahora, yo analizo el contenido del elemento que se intercala del inciso y me doy cuenta que el contenido nos dice el por qué, nos responde a esto por qué. Entonces, ese contenido va a ser una explicación. Oye, los escaladores, ¿no? Han agotados, ¿ah? No pudieron alcanzar la cumbre. Me pregunto, a ver, lo principal, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. ¿Por qué?
Si el elemento que tú has intercalado nos da la respuesta, entonces ese elemento de intercalación, ese inciso es una explicación. Te pregunto acá, a ver acá. Los escaladores, ¿no? Que estaban agotados, ¿ah? Los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. ¿Por qué? Fíjate, profe, estaban agotados. Entonces, eso es una explicación. Y a esa coma se le va a llamar coma de intercalación o coma de inciso, ¿sí? Pero se le va a llamar, a esas comas, se le van a llamar comas explicativas. ¿Por qué es coma de intercalación o coma de inciso? Porque interrumpe el discurso central para introducir, estamos un elemento accesorio. Pero si el elemento que tú introduces nos da el por qué, entonces ya no es cualquier información, se le va a llamar explicación. Y la coma, por lo tanto, se va a llamar coma explicativa. Ahora, fíjese, estamos, a ver, voy a enumerar los ejemplos también para no perdernos. Uno, 2, 3 y 4. Fíjese en el ejemplo 2. Fíjese en el ejemplo 2. Los escaladores, ¿no? Que al inicio estaban confiados, no pudieron alcanzar la cumbre. Los escaladores, ¿no? Que al inicio estaban confiados, no pudieron alcanzar la cumbre. Ahora te pregunto, ¿por qué los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre? Estoy en el ejemplo 2, ¿ah? ¿Por qué los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre? Pregunto, la respuesta sería porque al inicio estaban confiados, no alcanzaron, no pudieron alcanzar la cumbre porque al inicio estaban confiados. En el caso 2, en el ejemplo 2, en el enunciado 2, lo que se intercala no responde al por qué, no responde al por qué. Por lo tanto, eso ya no puede ser explicación, sino es una cuestión de menos importancia, acceso muy tangencial, que no tiene relación con la información central. Por lo tanto, eso se va a llamar incidente. Y la coma que usted está viendo acá ya no va a ser coma incidental, sino se le van a llamar comas incidentales. ¿Por qué? Porque está encerrando al incidente. Coma explicativa. ¿Por qué? Porque encierra la explicación. En el ejemplo 3, José Martínez Ruiz, Azorín. Aquí lo que se va a dar es una igualdad. José Martínez Ruiz y su sobrenombre es Azorín. Perteneció a la generación del 98. El elemento que indica una equivalencia, una igualdad, se le va a llamar aposición. Aposición. Y la coma que usted está viendo ahí, esas comas que encierran esta aposición, se van a llamar comas apositivas. Comas apositivas. En la coma apositiva, en la coma apositiva, tú puedes eliminar cualquiera de los dos y no altera el sentido. José Martínez Ruiz perteneció a la generación de 98. Ahora elimino José Martínez Ruiz. Azorín perteneció a la generación de 98. Pero eso no puedo hacer yo en uno y dos. Yo solamente puedo eliminar, por ejemplo, que estaban agotados. Los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre. Pero si yo borro, por ejemplo, los escaladores no pudieron alcanzar la cumbre, ¿cómo quedaría la expresión? Que estaban agotados, no pudieron alcanzar la cumbre. No tiene sentido, ¿no? Si yo borro ese elemento, perdón, ahora sí, que al inicio que estaban confiados, no pudieron, no tiene sentido.
Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, en el ejemplo uno es una explicación porque nos dice el porqué. Los pescadores, ¿no? Y este es el porqué. Estamos, que estaban agotados, no pudieron alcanzar la cumbre. En el ejemplo 2 es un incidente porque no tiene mayor relevancia. Los exploradores, no algo incidental, sin mayor trascendencia, que al inicio estaban confiados, no pudieron alcanzar la cumbre. No responde el porqué. En el tercer caso indica un porqué. Por ejemplo, si yo te digo a ti, a ver, vamos a ver, a, ¿cómo le llaman a Osuna? Osuna es, ¿no? Estoy escribiendo bien porque no, solamente lo escuchó de palabras, no sé si está bien el nombre de ese cantante. Osuna, ¿sí es? Con S, con Z, con H intermedia, ¿cómo es? No sé, no conozco. Desconozco mayormente, como dice por ahí. Ujú. Ahora, ¿cómo se le conoce a él? ¿Tiene algún sobrenombre, algo? El negrito de ojos claros, ¿no? ¿Sí? El negrito de ojos claros. Entonces, Osuna, el negrito de ojos claros, viajará a Arequipa, la ciudad blanca. El negrito de ojos azules, de ojos claros azules, esto es una aposición. Y la ciudad blanca es otra aposición. Yo podría decir Osuna viajará a Arequipa, o podría decir el negrito de ojos claros viajará a Arequipa, o podría decir Osuna viajará a la Ciudad Blanca, Osuna viajará, estamos a Arequipa, o sea, o el negrito de ojos claros viajará a la Ciudad Blanca, o sea, pueden cambiarse. Yailin, la más viral, ¿qué es eso? No entiendo. A ver, entonces chicos, hasta acá estoy explicando. Cuando hay una equivalencia total, entonces eso es aposición. A ver, Miguel Grau, ¿cómo lo conocen? A Miguel Grau. ¿Cómo lo conocen a Miguel Grau? El Caballero de los Mares. Entonces yo puedo decir, Miguel Grau, coma, el Caballero de los Mares, coma, nació en Piura. Y en el ejemplo 4, escúchame por favor, en el ejemplo 4. Lo que se está introduciendo este es un comentario, no es una explicación, no es un incidente, no es una posición, es un comentario que no pertenece al texto, es un comentario del autor, fuera del texto, comentario extratextual. Entonces, los comentarios extratextuales, extraoracionales, también van entre comas. Y se le va a llamar comas, pues, de comentario. Así de simple. En otras palabras, si el inciso, el elemento que se intercala es una explicación, coma explicativa. Si es un incidente, coma incidental. Si es una posición, coma positiva. Si es un comentario, coma de comentario. ¿Sí? Ojalá que se hayan entendido los cuatro tipos de coma. Paso a la siguiente. Se le va a llamar coma hiperbático. Pregunto, chicos, en primer lugar, ¿saben lo que es el hipérbato? De repente en literatura ya el profe les ha enseñado. ¿Qué es el hipérbato? ¿Qué entienden ustedes por el hipérbato?
¿Qué es el hipérbato? No, la exageración es el hipérbole, Jonathan. Yo estoy preguntando por el hipérbato. Desorden, correcto, correcto, desorden, alteración del orden. Sí, sí, eso es. Ujú. Ahí, pues, estoy poniendo un chalequito porque está haciendo frío. Qué frío. Correcto, es el desorden, es la alteración del orden, correcto, exageración no, sí, es el desorden. Entonces, el hipérbato, voy a poner por acá, el hipérbato es la alteración del orden gramatical, del orden lógico gramatical. Por lo tanto, la coma hiperbática señala, estamos, señala el hipérbato, señala que había un hipérbato. No se vaya usted a olvidar. A ver, vamos a enumerar acá. Ejemplos uno, 2, 3 y 4. Quiero que se fije en el ejemplo 3. El apuesto alumno de la Academia Pitágoras compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace. Pregunto, ¿cuál es? Señáleme el verbo o los verbos que hay en este ejemplo. Señáleme el verbo o los verbos que hay en este ejemplo. ¿Cuáles serían? Correcto, compra y hace, compra y hace. Sí, compra y hace, que siempre lo hace. Y antes del verbo aparecen, por ejemplo, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo, cuyo, el cual, o cualquier variante de esto. Entonces, ese verbo va a ser un verbo subordinado, ¿no? Va a ser un verbo subordinado. Miren, miren, por ejemplo, si yo digo María, estamos estamos cuya, cuya cama, estamos, es pequeña, estamos, perdón, estudia
mucho en su habitación. Estamos donde pasó su niñez. Entonces, si usted analiza, tengo el verbo es, tengo el verbo estudia, tengo el verbo pasó. Son tres verbos. María, cuya cama es pequeña, estudia mucho en su habitación. ¿Dónde pasó su niñez? Son tres verbos. El verbo es, estudia y pasó. Pero como yo me doy cuenta, es y aparece el cuya. ¿Dónde? Entonces, este verbo es un verbo subordinado, no es el principal. Este verbo pasó será un verbo subordinado. En cambio, estudia se le va a llamar verbo central o principal. Verbo central o principal. Ujú. Entonces, aplique eso ya atrás. Aplique eso atrás. En lugar que siempre el qué, ahí está el qué, el qué. Entonces, compra va a ser el verbo central. Entonces, usted va a ubicar al verbo central, no a los subordinados, y le va a preguntar no a quién, ¿ah? Se pregunta a quién, para hallar el sujeto. ¿Quién? Esto va a preguntar. Entonces, ¿quién compra una rosa roja apasionada? ¿Quién compra? Y la respuesta va a ser el apuesto alumno de la Academia de Trabajo. Todo esto es lo que se conoce como el sujeto de la oración. Este es el sujeto. El apuesto alumno de la Academia. Todo este es el sujeto. Y todo lo que queda, incluido el verbo, todo lo que queda, incluido el verbo, va a ser el predicado. Entonces, en el ejemplo 3, primero está el sujeto y luego está el predicado. En el sujeto, estamos, ¿quién compra específicamente? No es apuesto, no es academia, es alumno. Entonces, alumno va a ser lo que se conoce como el núcleo del sujeto. Apuesto se conoce como modificador directo. Él es otro modificador directo. Como acá hay un enlace de la Academia Pitágoras, va a ser modificador indirecto, porque está en el enlace de. Hemos hecho el análisis en todo el sujeto. Predicado. El verbo central siempre es el núcleo del predicado. Una rosa roja, ¿qué es lo que compra directamente? La rosa roja es comprada, por lo tanto se le va a llamar objeto directo. ¿Para quién lo hace? ¿Quién se va a beneficiar, perjudicar? La enamorada. Entonces, la enamorada, para su enamorada, sería el objeto indirecto. ¿Dónde lo hace? ¿Cuándo lo hace? En el lugar que siempre lo hace. Todo eso es circunstancia del lugar. Entonces, si usted se da cuenta, está el sujeto y está el predicado. Mira, arriba lo voy a poner. Primero está el sujeto y luego está el predicado. Y en el predicado, primero está el núcleo del predicado, después está el objeto directo, luego está el objeto indirecto y al final está el circunstancial. Y al final está el circunstancial. Entonces, la regla es que primero va el sujeto y luego va el predicado. ¿Está en orden? Sí. En el ejemplo 3, primero está el sujeto y luego está el predicado. Y en el predicado, primero se pone el núcleo del predicado y después el objeto directo, indirecto y circunstancial. Por eso es que en el 3 no hay ninguna coma, todo está perfecto. El apuesto alumno de la Academia de Pitágoras compra una rosa roja para su enamorada en el lugar que siempre lo hace, sin ninguna coma. Porque todo está en orden. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú, por ejemplo, el circunstancial, que debe ir al final, el circunstancial, que debe ir al final, este es el circunstancial en el lugar que siempre lo hace, circunstancial, del lugar en este caso. Tú lo quieres poner al comienzo, lo cambias de lugar, o lo quieres poner al medio, le cambias de lugar. Entonces, en ese caso, se está dando el hipérbaton, porque estás alterando el orden gramatical. Entonces, debes colocar
debes colocar pues la coma que te indique que ha habido esa alteración. Esa coma se le va a llamar pues coma hiperbática. La coma hiperbática es la coma que señala que en un determinado lugar de la oración ha habido una alteración. Pregunto, ¿hasta acá alguna situación de la coma hiperbática? La coma hiperbática señala el hiperbatón, es decir, la alteración del orden. ¿Todo bien? Chévere. Acá. Ahora, por eso es que en la número 4, perdón, en la número 1, voy al ejemplo 1, dice, en aquellos tensos días de finales de curso, me pasaba la noche preparando exámenes. A ver, el verbo es pasaba. Este es el verbo. No hay otro verbo. Preparando no es verbo gerundio. Tengo, no. ¿Quién, ¿quién pasaba la noche? Yo me pasaba. Yo. El sujeto es tácito, sujeto tácito. Yo me pasaba la noche preparando exámenes. ¿Cuándo? En aquellos tensos días de finales de curso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En aquellos. Entonces, esto de acá se conoce como circunstancial de tiempo. Y eso debió estar al final. Yo me pasaba la noche preparando exámenes y circunstancias del tiempo, ¿no? En aquellos tensos. Pero se alteró el orden. Por eso es que se pone esta coma. Indica que había una alteración del orden. Esa es la coma hiperbática. La coma hiperbática. La que indica que había una alteración. Profe, y en el ejemplo 2, a ver, con este ruido no puedo dormir. Yo no puedo dormir. Yo, sujeto tácito. ¿Quién no puede dormir? Yo. Yo no puedo dormir. Oye, con este ruido, esto es circunstancial. Debió estar al final. Eso debió estar. No puedo dormir con este ruido, pero se cambió de orden. Profe, ¿por qué no se le pone la coma? Porque la regla es, si el elemento que yo altero, que yo cambio de lugar, tiene uno, dos, máximo tres, ¿ah? Cuatro ya no, máximo tres, solamente tiene tres palabras, dos palabras, una palabra, no es obligatorio ponerle la coma. Si quieres, pudiste haber escrito así, con la coma acá. Con este ruido no puedo dormir. O la otra opción hubiera sido así, con este ruido no puedo dormir. Cuando el circunstancial tiene uno, dos, máximo tres, entonces no es obligatorio la coma hiperbática. En los demás casos sí. Siguiente. Viene la famosa coma elíptica. Voy a borrar, por favor. Voy a borrar. La famosa coma elíptica. La coma elíptica es la coma que suprime verbos. Es la coma, estamos, se coloca donde se ha suprimido verbos. Por ejemplo, María baila salsa, Juana baila rock, Pierina baila merengue. Profe, mucha palabra baila, vamos a suprimir. Y qué decir, María baila salsa, Juana rock, Pierina merengue. Aquí termina la oración, punto. Entonces, donde se asumió el verbo, debo ponerle la coma. María baila salsa, Juana rock, Pierina merengue. Entonces, como ahí
se suprime un verbo, se le debe poner una coma. Esa es la coma elíptica. Por ejemplo, su hijo mayor es rubio. Aquí hay un verbo es. El pequeño moreno es, debió estar acá, coma elíptica. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Los que no tengan invitación, por aquella puerta, vayan por aquí. Debió haber estado un verbo que se ha suprimido. Por aquella puerta. En el ejemplo 3, 9 por 3 es 27. Se suprimió aquel verbo. 9 por 3, 27. 4. Yo nací en Asturias. Mi mujer nació en Galicia. Mi mujer en Galicia se suprimió. 5. Hoy espero escribir 10 páginas. Mañana espero escribirme. Esta forma verbal se suprimió acá. Mañana espero escribir 20 o más. La coma elíptica se coloca donde se ha suprimido verbos. Bien, hasta aquí creo que está claro. Hay otra coma más que se llama la coma vocativa. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es el elemento a quien nos dirigimos. Alumnos, sí, profe, alumnos, ¿sí? Ayer estamos, Luis, tuvo un accidente. Alumnos, ¿a quién les estoy hablando? ¿A quién no estoy dirigiendo a los alumnos? Entonces, el vocativo es el elemento a quien nos dirigimos y debe separarse con una coma. La coma vocativa señala, o separa, mejor vamos a separar, borrador. Separa el vocativo de la oración. Estoy preocupada, doctor. Le está hablando el doctor. Estoy preocupada, doctor. Lleva varios días con fiebre. ¿A quién le habla? Al doctor. A él se dirige. Y es por esto que le digo, amigos, que me siento muy gratificado. ¿A quién les habla? A los amigos. Eso es que aparece entre comas. Hoy nos toca examen, profe. Sí, sí, pero ¿a quién le hablas? Al profe. Sultán, acá está tu platito con tu comida. ¿A quién le hablas? A tu mascota, Sultán. Y ahí te la comas. Hola, Tere, ¿qué delgada estás? Ahí está. Entonces, es importante. Las otras comas no son tan importantes, por si acaso. Hay ciertos conectores que deben ir entre comas. Por lo tanto, es un conector que va entre comas. Por lo tanto, los que no tengan invitación no podrán entrar al recinto. No obstante, va entre comas, podrán seguir el acto a través de las pantallas instaladas. Naturalmente, esos conectores deben ir entre comas. Estas palabras son sinónimos, es decir, este es un conector que va entre comas, significan lo mismo. En cambio va entre comas. Entonces, espero que se esté captando esta jalea. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Entonces ya estás dominando, estamos conectores, ya estás dominando conectores. Ya estás dominando conectores. ¿Ya? ¿Todo claro, chicos? Chévere, chévere. Bien, chicos, si todo está claro, les voy a proponer un texto con preguntas normales tipo examen de admisión, donde hay signo de puntuación. Entonces, a ver, van a ver comas, a ver, trate de reflexionar, ¿no? Trate de leerlo, haciendo las pausas, las entonaciones, y vas a ver que te va a ayudar un montón. Chicos, entren a dar examen, chicos. Entren a dar examen, por favor. Estamos y que Dios siempre los bendiga. Voy a despedirme, no de la clase. No es que hay examen, pues chicos. Son 12:55 ya. La otra semana vamos a hacer el punto y coma. Vamos a hacer los puntos suspensivos, los dos puntos. Me centro bastante en la coma porque es el signo más importante. ¿Sí? Estoy poniendo la cámara porque me voy a despedir no de la clase,
sino para la grabación. Chicos, nos vemos, cuídense y que Dios siempre los bendiga.